Buenas noches, hermanos. Gusto saludarles por parte del grupo de la Pastoral Vocacional. Les saluda Alejandra Medina. Y Gerardo López. En este caso vamos a darle lo que es el tema número 2, que es Comunidad Cristiana, Semilleros de Vocación. Ese es el tema que nos toca impartir en este día, que espero sea de su agrado. Primeramente, vamos a iniciar con lo que es la oración por las vocaciones redentoristas. Todos nos ponemos en actitud de oración. Señor Jesús, Maestro, Pontífice y Pastor, que nos conduces a tu reino. Tú dijiste, la mies es mucha y los obreros pocos. Rueguen al dueño de la mies que mande obreros a su mies. Tú sabes cuánto necesita de buenos pastores tu rebaño. Enciende, pues, en el corazón de muchos jóvenes el afán de entregar generosamente sus vidas a tan noble ideal. Muy especialmente imploramos abundantes llamados para tu amada congregación de misioneros redentoristas que, impregnados del espíritu de San Alfonso María de Ligorio, lleven tu evangelio, especialmente a las almas más desamparadas. Te lo pedimos por nuestra Madre, la Virgen Misionera del Perpetuo Socorro. Amén. Que así sea. Bueno, les vamos a dejar con Gerardo para que pueda explicarle lo que es un poco el objetivo para este tema. Muy buenas noches, hermanos que nos escuchan a través del Facebook Live. Pues nosotros, como decía mi amada esposa, somos de la Pastoral Vocacional y estamos aquí para compartir un poco más sobre este tema. El objetivo principal de este tema de la comunidad cristiana Semilleros de Vocaciones es tomar conciencia de las vocaciones surgen de una comunidad creyente que da testimonio de oración, fe y amor y están al servicio del pueblo de Dios. En el tema de la semana pasada nos compartían nuestros hermanos Gaby y Javier. Nos hablaban del llamado, el llamado de la vocación, y uno de los primeros llamados que Jesús nos hace, que Dios nos hace a cada uno de nosotros, hermanos y hermanas, es la vocación a la vida, ¿verdad? Tenemos como el profeta Jeremías, que hizo desde el seno materno, pues hizo el llamado y que nos invita a cada uno de nosotros a compartir nuestros dones que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Entonces, el objetivo es claro, ¿verdad? Ser testimonio de oración, fe y amor y estar al servicio del pueblo de Dios. En este caso, en la comunidad de lo que es la parroquia San Antonio de Padua, en la cual nosotros pertenecemos. Podemos ver las comunidades cristianas, que es prácticamente el sendero donde nosotros nos integramos cada uno de nosotros como cristianos católicos, ¿verdad? Ya recibimos lo que es el llamado de Dios, ahora que nos toca incorporarnos a una comunidad, sea una comunidad donde prácticamente nosotros podemos pertenecer a la comunidad de los catequistas, a las pequeñas comunidades, a lo que es la pastoral juvenil, a lo que es la comunidad de los monaguillos, lo que es los delegados de la palabra, los ministros, la Legión de María, tantos lugares donde nosotros podemos compartir los dones que el Señor nos ha dado, y eso nos da el agrado de poder servir a los demás a través de las comunidades donde nosotros pertenecemos. Es bien importante prácticamente aquí hacer conciencia de que nosotros tenemos vocaciones, y una vocación fundamental es que Dios nos da la vida y que prácticamente nos hace descubrir dentro de la iglesia los dones que nosotros debemos de compartir en nuestra comunidad. La mies es mucha, pero los obreros son pocos, ¿verdad? Entonces, debemos de dejarnos todo eso, el ego, para poder servir dentro de nuestras comunidades, donde Dios nos ha enviado a cada uno de nosotros a hacer testimonio de oración y de fe. Bueno,
La palabra de Dios nos fundamenta el por qué y el para qué de las vocaciones. Entonces tenemos unas cuantas lecturas para poder compartir con ustedes. Una de ellas es Hebreos 5, capítulo 5, versículo 1, que nos dice: todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres y los representa en las cosas de Dios. Por eso ofrece dones y sacrificios por el pecado. Aquí nos habla, ¿verdad? Perfectamente de que Dios nos da dones y esos dones pues tenemos que ponerlos al servicio de lo que es la comunidad, al servicio, para poder llevar bien, fundamentar lo que es las vocaciones. La palabra nos invita, ¿verdad?, a ello. Otra de las dos lecturas es la siguiente, la primera de Pedro, capítulo 4, versículo del 10 al 11, que nos dice que cada uno ponga al servicio de los demás el carisma que ha recibido, y de este modo serán buenos administradores de los diversos dones de Dios. Si alguno habla, de que sea palabra de Dios, si cumplen algún ministerio, hágalo con el poder de Dios, para que Dios sea glorificado en todo por Cristo Jesús. A Él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Y la última lectura que tenemos para compartirles acerca del tema es Hechos capítulo 2, versículo 42. Eran asiduos a la enseñanza de los apóstoles, a la convivencia fraterna, a la fracción del pan y a las oraciones. Es claro, ¿verdad, hermanos y hermanas que nos escuchan a través del Facebook Live? La palabra de Dios prácticamente es donde nosotros tenemos que sentirlo, que hacer lo que nos escuche a través de nuestros corazones, contemplar lo que es la palabra de Dios en cada uno de nosotros. También pues a los que nos siguen escuchando a través de este Facebook Live, también quiero decirles que se queden al final porque vamos a tener un testimonio de vida y de una vocación surgida dentro de nuestra comunidad de San Antonio de Padua, ¿verdad? Nuestra parroquia San Antonio de Padua, ¿verdad? Ahí les tenemos una sorpresa y es bien importante pues que nos acompañen porque al final ustedes van a ver por qué estamos hablando de las comunidades, ¿verdad? Como semilleros de las vocaciones, porque todos nosotros tenemos que trabajar a través de nuestras comunidades para que surjan todas esas vocaciones que podamos seguir descubriendo, ya sea a través de la vida consagrada, ya sea a ser un laico comprometido, ya sea a través del matrimonio y así para poder servir a nuestra comunidad, ¿verdad? Es importante decir, ¿verdad?, que Dios nos consagró, que nos consagra a Dios porque queremos servir a la comunidad. El ministerio y cualquier estilo de vida y vocación no es para las personas, es para la comunidad, para la iglesia. Un sacerdote se consagra para servir a la comunidad. Pertenecemos a la iglesia. El sacerdote no se consagra para estar solo. Su ministerio tiene razón de ser en la comunidad. Por eso, las comunidades cristianas vivas saben acoger con prontitud las vocaciones y después acompañarlas. Como madres que velan por el crecimiento y el futuro de sus entrañas, el magisterio de la iglesia a través de la exhortación apostólica pastores, dado por Bovis, nos dice que todos somos responsables de las vocaciones sacerdotales por ser un don de Dios que constituye un gran bien para su primer destinatario. Clarito, hermanos y hermanas, podemos escuchar, leer
que nuestros dones tenemos que estar al servicio de los demás. Esos dones que Dios nos da a cada uno de nosotros. Y también decir que la vocación no la encontramos afuera. La vocación la encontramos en la iglesia, a través de cualquier ministerio que nosotros pertenecemos. Ya como les decía anteriormente, ya puede ser a través de la pastoral juvenil, a través de las pequeñas comunidades, a través de la catequesis, a través de los monaguillos, de los delegados de la palabra, o estamos hablando también de los ministros de la Eucaristía, ¿verdad? Además, es un don para toda la iglesia, un bien para su vida y misión. Por eso la iglesia está llamada a custodiar este don, a estimarlo y amarlo. Ella es responsable del nacimiento y la maduración de las vocaciones sacerdotales. Consecuencia, la pastoral vocacional tiene como protagonista a la comunidad eclesial. Nuestras comunidades deben creer más en la importancia que reviste la propuesta de los múltiples proyectos de vida cristiana y las funciones eclesiales, ministerios y carismas suscitados por el Espíritu Santo. Hermanos y hermanas, es claro, como les decía, la palabra de Dios. Todo va surgiendo a través del Espíritu Santo. Pero sí, yo los invito a que a todos trabajemos en sí para que surjan nuevas vocaciones. Todos somos responsables, ya sea todos los ministerios de la iglesia, todas las comunidades de la iglesia, a que sigamos motivando a encontrar nuevas vocaciones, porque ya lo repetimos y lo leímos. La comunidad debe ser semillero, vocaciones. La iglesia encontramos la vocación. Y así podemos seguir madurando toda esta información que hoy, a través de este tema, estamos diciendo. La comunidad es semillero de vocaciones. Y encontramos la vocación en la iglesia, hermanos y hermanas. Es mentira que la vocación la vamos a encontrar afuera. Afuera hay mucho ruido. En la iglesia, como dice, es la madre de las vocaciones. Nos dice el catecismo de la Iglesia Católica que la comunidad conyugal está establecida sobre el consentimiento de los esposos. El matrimonio y la familia están ordenados al bien de los esposos y a la procreación y educación de los hijos, el amor de los esposos y la generación de los hijos. Establecen entre los miembros de una familia relaciones personales y responsabilidades primordiales. Nosotros, como matrimonio, tenemos ese compromiso de educar a nuestros hijos en el amor y en la fe, que es un compromiso que nosotros lo adquirimos a través cuando recibimos el sacramento del matrimonio. Es claro, mis hermanos y hermanas, que la palabra de Dios nos invita a cada uno de nosotros a seguir siendo testimonios de vida y de oración y de fe para aquellos que actualmente no conocen de Dios, no han escuchado lo que la palabra de Dios nos da, esa libertad y ese entusiasmo de poder encontrar una vocación para ponerlo al servicio de los demás. Los vínculos familiares, seguimos con el catecismo de la Iglesia Católica, el numeral 2232. Los vínculos familiares, aunque son muy importantes, no son absolutos. A la par que el hijo crece hacia una madurez y autonomía humana y espirituales. La vocación singular que viene de Dios afirma con más claridad y fuerza
que los padres deben respetar esta llamada y favorecer la respuesta de sus hijos para seguirla. Es preciso convencerse de que la vocación primera del cristiano es a seguir a Jesús. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Hermanos y hermanas, es claro el mensaje, es claro el evangelio, es claro la palabra de Dios. La primera vocación es el llamado y el que nos da a través de nuestro Señor Jesucristo la vida. Luego vamos descubriendo y debemos enseñar a nuestros hijos al proceso y madurez en la fe cristiana, donde van a ir encontrando su vocación a través de las comunidades que ellos elijan. Por eso hoy les comparto un pequeño testimonio de nuestra vida con mi esposa Alejandra. Nosotros, nuestra vocación la encontramos dentro de la iglesia, no la encontramos afuera, la encontramos en la catequesis. Ella es catequista y yo también soy catequista. Y en eso, pues, habían convivencias de la catequesis y pues ahí prácticamente nos conocimos. ¿Qué doy a entender con esto? Que las vocaciones se encuentran dentro de la iglesia. El proceso de madurez en la fe se encuentra en la iglesia. El protagonismo se encuentra entre la iglesia y en las comunidades que uno pertenece, ya sea pastoral juvenil, ya sea la catequesis, ya sea en el grupo de monaguillos, en las pequeñas comunidades, y así van surgiendo laicos comprometidos, matrimonios comprometidos, ¿verdad? Y personas que siempre están al servicio de los demás. Como dice, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Es muy importante, hermanos y hermanas, que tengamos bien claro que la iglesia, a través del Espíritu Santo, nos va llamando, nos va moldeando, nos va diciendo, aquí te necesito, aquí quiero que tú estés para que pongas tus dones que yo te los he regalado para que tú los pongas al servicio de los demás, ¿verdad? Tenemos que prácticamente trabajar porque y alejarnos de ese ego, ¿verdad? Porque es mucho el trabajo y a veces cuando hay ego no nos comprometemos a nada. Es importante prácticamente ya estamos llegando al final de nuestro tema, pero ahorita yo lo dejo con mi esposa para que ella les diga cuál es el compromiso a través de este tema que nosotros estamos dando esta noche. Bueno, hermanos, el compromiso que vamos a dejar, ¿verdad? A través de este tema que nos acaba de brindar, lo que es Gerardo, es dar a conocer en tu comunidad los diferentes estilos de vida o de vocación, compartiendo sus experiencias que han tenido con Dios, sacerdotes, religiosas, matrimonios, laicos comprometidos. Eso es lo que vamos a dar a conocer dentro de nuestras comunidades, sabiendo de que somos llamados a una vocación y nuestro primer llamado es a la vida. Ahora vamos a dar a conocer esos diferentes tipos de vocaciones en nuestras comunidades
que nuestros hermanos sepan y conozcan qué tipo de vocaciones son las que tenemos como parte de que somos comprometidos en una iglesia. Muy bien, ya para ir cerrando nuestro tema y dejarlos con este testimonio de vida a través de un video que tenemos preparado, pues nuestra conclusión, hermanos y hermanas, que nos escuchan a través de este Facebook Live, es que toda vocación nace, se alimenta y se desarrolla en la iglesia. Ya lo habíamos explicado, ¿verdad? Que la comunidad cristiana debe estar atenta a la escucha de la palabra de Dios, orar intensamente para poder realizar la voluntad de Dios, ser sensible a la acción misionera, haciéndose responsable de la salvación de cuantos no conocen a Cristo, Redentor del hombre. Por último, la comunidad debe estar al servicio de los pobres. Hermanos y hermanas, pues espero que les haya servido un poco acerca de nuestro tema. Lo que nos comprometemos aquí es hacer testimonios de vida, testimonios de fe, de esperanza en medio de esta situación, ¿verdad? Tenemos que dejar todo nuestro ego para comprometernos a la comunidad, a la iglesia. Debemos de sacar nuestros dones al servicio de los demás. Y espero que les haya gustado y pues y seguirles invitando que nos acompañen, ¿verdad?, la siguiente semana con otro tema. Y también pues fue un placer haber estado con ustedes y pues gracias por ponernos atención y tener un espacio para escucharnos a cada uno de nosotros, y pues que tengan una feliz noche y les dejamos con el siguiente testimonio de vida, de vida y testimonio, y prácticamente es una vocación surgida dentro de nuestra comunidad, ¿verdad? La comunidad redentorista de que pertenece la parroquia San Antonio de Padua. Usted va a escuchar prácticamente por qué las vocaciones surgen de una comunidad, surgen de ese llamado que Dios nos hace a cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, a continuación, lo dejamos con el siguiente video y testimonio de vida. Buenas noches. Buenas noches, hermanos y hermanas. Mi nombre es Josué Álvarez, misionero redentorista de origen hondureño de la zona norte, la ciudad llamada San Pedro Sula, allá en nuestra parroquia de San Antonio de Padua. Dios, en su infinita misericordia, pues nos ha permitido ser parte de esta congregación que en esencia es misionera y que también pues estamos llamados a anunciar la abundante redención. Oramos también por nuestros hermanos, queremos expresar nuestro apoyo por aquellos hermanos que están pasando situaciones de dificultad, principalmente los que se han visto afectados por esta pandemia, y pues por aquellas situaciones que también golpean a todas las sociedades.
en especial a los más vulnerables, a los más pobres, que son los que al final serán bendecidos por el Señor, como dice la palabra, bienaventurados los pobres, porque de ellos heredarán el reino de los cielos. Quiero responder a una invitación que me han hecho la pastoral vocacional redentorista de San Pedro Sula, contestando estas 4 preguntas. Espero ser claro en cada una de ellas y pues que pueda iluminar un poco más el tema que ellos han de tratar. Primero quiero arrancar para lo que es para mí la vocación. No lo veo tanto en un ámbito meramente reduccionista a la vida religiosa o la vida sacerdotal, sino que es un poco una realidad más amplia. Para mí la vocación es un talento, una capacidad nata que Dios nos ha regalado y que es una herramienta para que se pueda utilizar el bien común y el bien personal. Y siempre la vocación va en pro de la comunidad y de la iglesia. Toda vocación está en función del bien y del crecimiento y sobre todo pues es una vocación para la iglesia, para el mundo. Sobre todo pues nuestra vocación cristiana debe ser primero una vocación fundada en Jesucristo, fundado en las bienaventuranzas que el Señor también nos ha permitido, bajo los 3 valores: fe, esperanza y caridad. Pero la vocación también tiene situaciones que como la primera pregunta se nos hace, ¿qué obstáculos encontramos para que no surjan vocaciones en la comunidad cristiana? Pues precisamente cuando la vocación no se piensa en función, cuando ese talento no se piensa en función de la comunidad, sino más en función de una superación personal que desemboca en un abanico de posibilidades de realizaciones humanas y que solamente se enfocan en los logros, en lograr cosas, en lograr fama, en buscar una felicidad efímera, pues la vocación se dispersa y no enriquece a la comunidad. Eso es un obstáculo, la dispersión que hoy los jóvenes viven. Y sobre todo pues también esa imagen que se tiene ahora de Dios, una imagen distorsionada de Dios, muy permisivista de Dios. Y sobre todo pues cuando es en función de ver a un Dios meramente de réditos. Si bien es cierto que los bienes materiales son dados por Dios, pero no todos los bienes materiales nos llevan a Dios. Y es cuando nosotros acentuamos eso en los bienes materiales, los logros y las situaciones que son felicidades efímeras, pues dan al traste a la vocación y se vuelven un obstáculo total y absoluto para que germine una vocación, germine la función de la iglesia, que es sobre todo iluminar, ser luz para la comunidad, para la sociedad. Lo segundo, ¿qué se puede hacer para que la comunidad sea un semillero de vocaciones? Pues uno de los grandes problemas, lo que yo decía, es que los jóvenes, las sociedades están buscando abanico de situaciones y de posibilidades que buscan felicidades efímeras. Y Dios pasa a ser no el centro de nuestra vida, sino está en la periferia de nuestra vida. Pues una de las cosas que para mí es fundamental es focalizar, centralizar nuestra vida en Dios como principio, fundamento de nuestra existencia. Y en este caso las familias son claves.
tenemos que darnos cuenta que las familias son un vínculo fundamental y son un fermento de las vocaciones. Y vuelvo a repetir, no estoy hablando de solamente vocaciones de la vida religiosa, estoy hablando de vocaciones en un amplio espectro. Y no importa que el joven pues se decida trabajar en otros ámbitos de la vida, pero que lleve sobre todo la marca, el sello que solamente aquellos que ponen su confianza en Dios pueden transmitir a la sociedad, ¿no? Apostar por la vida, el derecho a la vida, el respeto a los valores, el respeto sobre todo a aquello que fundamentalmente como cristianos se nos invita a vivir, ser hombres y mujeres de fe y sobre todo hombres y mujeres con esperanza y amor. Pues para mí, vuelvo a repetir, focalizar, centrar, poner en el centro a Jesucristo y sobre todo pues que la labor que nos corresponda, sean como laicos, como religiosos, como casados, como divorciados, como digo divorciados porque pues sí, como solteros, poner, centralizar nuestra vida en el Señor. Y como misionero redentorista se me pregunta también cuál es el aporte de mi vocación a la comunidad. Bueno, en mi función como sacerdote, misionero redentorista, pues no hay otra cosa que poner como referente a Dios en las homilías. Es a Él al que hay que seguir. Nosotros los seres humanos fallamos, podemos desvirtuar la vocación, equivocarnos, pero alguien que no nos falle es Dios. Y sobre todo, pues nuestra función como redentoristas es anunciar la abundante redención en Jesucristo. Él es el que no falla, Él es el centro de nuestra vida. Es buscarlo a Él, es transmitir y transmitirlo a Él. Por eso, desde nuestras celebraciones, desde nuestra posición como sacerdotes, como misioneros, pues siempre la impronta estará en aquellas palabras que María Santísima nos regala. Hagan lo que Él les pida, síganlo a Él y sobre todo pues, y que es fundamental, es hacer y recordar que pues sin Dios no somos nada, sin Él no tenemos, pues sí, se nos va el sentido de la vida, se nos va el sentido de lo que debemos como hombres y mujeres percibir, una verdadera felicidad, hacia dónde podemos apuntar. Pues ese es un aporte a mi comunidad. Recuerdo aquellas palabras que Pedro y Juan, Juan el apóstol, le dicen a aquel hombre en el umbral, en la puerta del templo: mira, no tenemos plata ni oro, simplemente te damos lo que tenemos. En nombre de Jesús, levántate. Y eso es en el nombre de Jesús, es levantar la dignidad, levantar sobre todo el deseo de buscar esperanza en Jesús, levantar el deseo de confiar en Él. Él es el único que nos salva, es principio y fin de nuestra vida. ¿Cuáles son las vocaciones que han surgido en mi comunidad? Vuelvo a repetir, cuando hablamos de vocación no debemos reducirnos al ámbito simplemente de ver a sacerdotes. No podemos reducir solamente en ese campo. Cierto, yo vengo de una comunidad, San Pedro Sula, muy dinámica, muy misionera, y desde antes de que llegaran los redentoristas, los misioneros claretianos, pues también nos regalaron varias vocaciones sacerdotales. Luego llegamos los redentoristas y también han surgido varias vocaciones. Han surgido hermanos del clero diocesano y también saludamos a las hermanas franciscanas que
que también han acompañado la parroquia desde hace mucho tiempo. Ellas están en Armenta y están muy posicionadas en esa zona, mucho apoyo a esa comunidad. Pero las vocaciones más importantes para mí son la misma comunidad, son hombres y mujeres, familias que participan de nuestra parroquia. Estoy hablando en caso especial en San Pedro Sula, y que hacen de esa comunidad eclesial pues una comunidad muy dinámica, una comunidad muy creyente, una comunidad que pues tiene un talante misionero. Hablo a nivel general, saludo también a las otras comunidades eclesiales, y no dudo que también esa impronta está muy en el ADN de cada uno de los laicos, misioneros y misioneras que también han participado en actividades con el equipo misionero, y también han participado en actividades de fomento y fortalecimiento de las iglesias locales. Quiero terminar justamente este apartado, este momento, para no aburrirles. Espero haber clarificado un poco lo que se me ha pedido por tarea. En lo que el día martes nos regalaba el Señor en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 9, versículo 32, 38 al final, dice: la mies es mucha, trabajo es mucho. Y cuando habla de trabajo, en esa mies abundante, todos estamos desde nuestras vocaciones, desde nuestra vocación como cristianos, tenemos responsabilidad. No es que nos quedemos en un meramente paternalismo, buscando que los sacerdotes religiosos o religiosas sean los que toman el primer lugar, sino que todos tenemos la responsabilidad de ponernos en camino. La mies es abundante, los trabajadores son pocos. ¿Y cuándo son pocos los trabajadores? Cuando desvirtuamos nuestra vocación, cuando más allá de ver por la comunidad, vemos nuestros propios egos, nuestros propios criterios, nuestras propias ganancias, nuestros propios deseos, nuestras propias aspiraciones. Por eso es que son pocos los trabajadores, porque no todos a veces quieren participar, o no todos quieren comprometerse. Por eso dice al final el Evangelio: roguemos al dueño de la mies que envíe trabajadores a su mies. Ojalá que todos percibamos que somos, desde nuestra vocación cristiana, somos corresponsables. Y más en este tiempo en el cual hemos perdido, pareciera en el horizonte, la esperanza, pareciera en el horizonte el deseo de vivir, pareciera que el pesimismo, el miedo nos está ganando. No es el COVID, no, el COVID va a pasar algún día, pero nuestra fe en Jesús no debe pasar. Los hombres pasamos, pero nuestra fe en Jesús, y sobre todo, pues nadie nos debe apartar del amor de Dios. Como dice San Pablo: donde está muerte, donde está la enfermedad, donde está la persecución. Así que les animo, más allá de ver números que muchas veces puedan ser catastróficos, más allá de ver, pues sí, datos desalentadores o situaciones que a veces nos repugnan, como la corrupción de nuestros países, pues sí, hay en quien poner nuestra esperanza. Les saludo a todos, un abrazo en Cristo Jesús y nuestra Madre del Perpetuo Socorro. Que tu deseo de ser redentorista se marque siempre en poner a Jesús como el centro, y hay que dar la vida por la abundante redención. Bendiciones, buenas noches. Gracias por este momento.